Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados. Como todos los miércoles, un gusto poder compartir con ustedes temas importantes necesarios para nuestra profesión, para todos esos empresarios y todas esas personas que quieren aprender día a día de lo necesario para poder desarrollar una actividad profesional acá en Costa Rica y también de todas las necesidades que tenemos y todos esos profesionales que son las oportunidades o las personas que nos van a apoyar en este día a día. Bueno, hoy tenemos como invitado al licenciado Humberto Quirós. ¿Cómo estás, don Humberto? Muchas gracias, doña Rocío, por invitarme, por estar en este programa, en este mundo fantástico de la contabilidad. Claro que sí, y realmente porque es un mundo fantástico, porque tenemos hoy a un invitado de calidad, don Humberto Quirós, aparte de ser un profesional en el área contable, financiero, tributario, él es contador público autorizado, él también es contador privado incorporado, él es socio director de Quirós, Rodesma y Asociados, y hoy le vamos a sacar todo el provecho, así que yo espero que ustedes ahí o aquí con el celular escriban todas sus consultas para sacarle todo el provecho. Don Humberto, el tema de hoy, planeación de la conciliación contable y fiscal, pautas para garantizar el éxito. ¿Por qué este tema en este mes? Porque yo creo que nosotros como profesionales tenemos que ir adelantándonos a lo que sucede. Muchas veces vemos la conciliación contable fiscal a principio de año, cuando ya estamos por preparar las declaraciones, cuando ya tenemos el tema de la auditoría cerca y realmente no tenemos que hacerlo de esta forma, nosotros tenemos que prepararnos oportunamente. Aquí hay un tema de planificación, de planeación, de orden, de costumbre, de cambiar fechas, de cambiar esos estigmas que tenemos de nuestro periodo fiscal anterior. Podemos ir ordenándonos poco a poco y realmente si queremos tener una conciliación fiscal ordenada tenemos que planificarlo. Con esto, obviamente, con el cambio de periodo fiscal, nos genera ahora una cita como estas a 2 meses y medio de que termine este periodo fiscal y nos da 2 meses y medio más para la presentación de la declaración. Sí. Estamos diciendo que estamos en un tiempo oportuno para tener esos resultados y garantizar un éxito en esta presentación de declaración de las utilidades. Claro que sí, y es muy importante porque usted tocó un tema general que no podemos olvidar cuando nosotros presentamos esas declaraciones de renta. Bueno, ¿cuál es el periodo fiscal que tenemos que para este año? Es muy importante. Todavía tenemos contribuyentes que me dicen, pero es que, don Humberto, si llega a diciembre y ya estoy... No, tranquilo. Este periodo fiscal es de 12 meses, pero vamos de enero a diciembre y tenemos 2 meses y medio para la presentación máxima de la declaración del impuesto a las utilidades, sobre las utilidades. Y también estaríamos hablando que este impuesto sobre las utilidades es el que normalmente le decimos en la calle, ¿cómo, Humberto? Impuesto de renta. Ok. Es que la gran mayoría dicen impuestos sobre las utilidades y se me vuelan. Claro que sí. Y se me pierden. En cambio usted le dice el impuesto de renta y se ajustan a, sí, la que tenemos que presentar, la que tenemos que pagar, la que Claro tenemos que que sí. presentar. O sea, Una declaración autoliquidativa donde estamos obligados como contribuyentes a pagar un porcentaje de nuestras utilidades y esto es la renta. y es que acabas de decir algo importante. Es un paréntesis sobre el tema. Es una autoliquidación la que vamos a hacer en el mes Ajá. de marzo con el corte al periodo fiscal de diciembre, pero para los cuales ya hemos tenido anteriormente 3 pagos parciales que llegan a sumar y a restar sobre esta autoliquidación. Entonces es muy importante los pagos parciales que son junio, septiembre y diciembre de cada año. Y estos son adelantos de renta. Adelantos de renta. Ok, Correcto. porque yo en estas fechas voy a presentar un adelanto de lo que tengo que pagar ya el 15 de marzo. Y es que muy probablemente esos adelantos son calculados en base a las declaraciones de renta presentadas de los años anteriores y esta autoliquidación que voy a presentar en marzo lo que viene es a autoliquidar. ¿Cuánto es mi utilidad? ¿Cuánto he abonado con estos pagos parciales? Y al final, ¿cuánto liquido? Con ese corte, como decíamos, en ese periodo fiscal de enero
a diciembre. Es que eso suena bonito porque dice cuánto es lo que tengo que liquidar, pero lo importante es haber realizado estos adelantos y tal vez prepararnos con una proyección que no tiene que ser necesariamente en el mes de octubre para ver cuánto hay que cancelar. Volvemos a ese tema de planificación. Realmente este abono que nosotros hacemos en esos trimestres, junio, septiembre y diciembre, nos vienen a mermar el costo que al final vamos a desembolsar sobre ese impuesto en esta autoliquidación. Si mi pago de impuesto de renta son 10 colones y yo he venido pagando 2, yo realmente en marzo solo voy a sacar la diferencia por lo que he venido pagando esos 4 colones. Entonces hasta eso es una ayuda para el contribuyente, aunque la gran mayoría obviamente lo ven como ese pago parcial también de renta es una carga económica Sí. en ese momento, pero realmente nos viene a autoliquidar en ese mes de marzo con esa declaración. Miras que nosotros tenemos un cliente que es muy particular porque la gente dice es que es un adelanto de renta, es como normalmente lo vemos, pero este señor siempre dice es que es la presunción. Y yo digo, tiene razón. Y usted dice, es la renta presuntiva. Ok, hay términos Claro. tributarios que pueden verse diferente, pero realmente también es un cálculo y estamos presumiendo que no vamos a tener menos utilidad que la que tuvimos en años anteriores. Sí, realmente es una presunción. La verdad que uno lo que hace es pagar esos abonos parciales en base a lo que hayamos tenido en años anteriores y uno espera que sigamos como los aviones levantando año con año y que más bien este año sea mejor que el año anterior, pero eso es relativo a cada actividad comercial o a cada actividad que se Y no tenga. solo eso, sino que también que no nos vuelva a suceder algo como el COVID que nos hizo irnos para abajo, dice. Claro, 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 esos son momentos inolvidables. Es muy importante, don Humberto, porque nosotros, ¿de dónde sacamos el tema de este impuesto que tenemos que determinar? Es importante que la gente lo entienda, tenga claridad, que nosotros tenemos que elaborar una contabilidad real. De hecho que es una obligación y lo establece en el reglamento de la ley sobre la renta. Nosotros si tenemos un negocio activo en el cual se encuentra generando, debe tener su contabilidad y eso es básico. Y obviamente para la parte tributaria, tener la contabilidad es el inicio de la conciliación fiscal que tenemos que tener. Ahora sí, muy importante, nuestro estado financiero en el estado de resultados tenemos que tomar en cuenta que es distinto a nuestro estado fiscal o nuestro resultado fiscal. O sea, son dos cosas diferentes, ya que el estado fiscal sí nos va a dar la determinación del impuesto. En cambio, el resultado del estado de resultados, dicho sea paso, lo que nos da es la utilidad que la compañía va a tener o la empresa tiene al final de ese periodo, ¿verdad? Entonces, son dos términos importantes para poder iniciar el tema, que recordemos que son diferentes. Uno sí me va a dar el impuesto como tal, el otro me va a dar la utilidad de la empresa en ese periodo. Normalmente en la calle le dicen los estados financieros gerenciales y los fiscales. Correcto, correcto, correcto. Pero cuando hablamos con profesionales en el área contable que manejan temas de normas internacionales, nos dicen la contabilidad es solo una. Sí, sí, No sí. existen dos. Cierto, cierto. Pero sin embargo, la ley en esto nos atañe. En la ley en 7092, en el artículo 86 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, realmente nos dice que nosotros debemos de cumplir con una conciliación fiscal. Entonces, si esta conciliación fiscal no es una contabilidad como tal, en eso sí, tal vez tiene razón, es la partitura donde vamos a poder obtener el impuesto al final del resultado. Cosa diferente que en el estado de resultados lo que voy a tener la utilidad de la empresa como tal. En la conciliación fiscal lo que voy a obtener es el impuesto a pagar. Don Humberto, quiero aprovechar porque tenemos algunas personas conectadas y por ahí Claro. una preguntita. Quiero que saludemos a doña Yuri, que siempre está ahí pendiente para colaborarnos en Claro, línea. Excelente. Saludos, doña Yuri. Queremos saludar a José David, a don José Araya, que se encuentra acá en línea también y que nos pone un comentario que dice: buenas noches, Rocío y don Humberto, así como a todos los colegas que nos ven. Tenemos un saludo ahí de Damaris Céspedes, dice que excelente tema y que muy buenas noches. Gracias. Y tenemos a Susana Quiroz, esa es familia que nos está viendo desde Pérez Celedón y nos Excelente. dice, perdón, don Humberto, No, no, excelente, excelente. y nos dice don Maynor Castillo, ¿qué hago cuando no aparece el adelanto de renta?
Bueno, nos vamos a desviar un momentito Claro. del tema de la conciliación contable. El adelanto de renta, la gente espera que cuando usted entra en el ATV aparezca como tal el aviso, el correo tributario que nos mandan de mensaje, y ahí normalmente viene el nombre de la compañía, el número de cédula jurídica y viene la obligación con el número de recibo y el monto a pagar. Eso es lo que normalmente estamos acostumbrados a recibir. Si en el correo tributario no tenés ese monto y tenés la conciencia de que tenés que pagar o hacer un abono tributario, no queda más que hacer un trámite, dicho sea por Travi, para solicitar que le hagan la revisión de sus periodos anteriores y el cálculo oportuno del impuesto, del adelanto, perdón, para el impuesto de renta. Si lo que quiere tener es la parte, digamos que legal. Sin embargo, usted sabe que hay una fórmula en la que uno lo saca y puede tener realmente el monto a pagar. Pero si lo hace de esa forma, usted tiene el monto a pagar, pero no tiene el cálculo en la parte bancaria donde usted entra a hacer el pago. Entonces, lo más recomendable, si usted sabe a conciencia que tiene que hacer un abono tributario, simplemente hágase el trámite por Travi, ellos hacen el cálculo y suben el monto correspondiente en la plataforma. Y van a estar muy interesados que nosotros le digamos que queremos hacer un pago que, que no está en la plataforma. Hay algunos casos de gente que tiene que tener claro que el cálculo de los adelantos va a variar, no siempre es igual, que es un cálculo de los últimos 3 periodos, que si el último periodo o el anterior periodo teníamos un monto mayor que los 3 años anteriores o los 2 años anteriores, ese es el que hay que pagar. Y hay personas que mantienen un tema de pérdida, que no es lo común, usted no va a estar tributando con pérdida, pero pudo haber quedado en la base exenta, entonces no tuvo que pagar renta, y en ese caso su adelanto es 0. Correcto. No tiene que realizar un adelanto de renta, pero sí es importante que esto nos va a ayudar también a nosotros. No, y eso es muy importante. Acabas de decir un tema, un punto importantísimo. No precisamente todos los contribuyentes vayan a tener un pago parcial de renta que realizar. Como lo dijiste, si el año anterior tuviste 0, que no es lo recomendable, nadie tiene un negocio para tener una utilidad 0, pero sin embargo, si se da como tal y el cálculo te da el no pago, no te asustes, simplemente no tienes que hacer el pago, el adelanto de renta en ese periodo. Inclusive, si el adelanto de renta, y aquí yo le voy a hacer mi pregunta a Humberto, el adelanto no me salió y yo no hice el Travi. Ya estoy en octubre, el Travi puede durar, no decir cuánto en responder, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que recomendarías? Muy probablemente, si usted hace el Travi va a llevar su tiempo en que le den respuesta y muy probablemente lleguemos al siguiente pago parcial y tampoco tengamos esa respuesta como tal. Usted como contribuyente tiene su respaldo de que hizo el trámite. Llegó la liquidación, usted hace su pago normal, hace su liquidación, su conciliación financiera, contable, fiscal, y al mismo cuando hace la autoliquidación, en los pagos parciales vas a poner el pago en 0 porque no pudiste hacer ese pago parcial y vas a tener que hacer el pago total en el mes que corresponde con la autoliquidación. Acá nos hace una pregunta don José Araya y dice, si no aparece el monto en ATV, ¿lo podemos calcular y pagar con un D110? Siempre es recomendable, siempre es recomendable. Hay puertas y portillos. Como te digo, si queremos tenerlo de la forma, digamos, más transparente y legal, hacemos el trámite por Travi, ellos se encargarán de hacer el cálculo y subir el monto correspondiente a la plataforma para que nosotros hagamos el pago por Internet Banking de nuestra preferencia. Sin embargo, como la vieja andanza, cuando no teníamos estas herramientas, ¿qué era lo que hacíamos? Hacíamos el pago por medio de la D110 y todavía está vigente. Entonces, volvemos al tema. Usted tiene la conciencia que tiene que pagarlo, hizo el cálculo, usted se presentó con su formulario de D110 y hizo el pago y cuando viene la autoliquidación, rebaja los pagos parciales correspondientes. Son viables. Ok, y es permitido, son Claro, herramientas que tenemos por parte del Ministerio de Hacienda que podemos utilizar. ¿Qué es lo que sucede en estos casos, Humberto? Que hicimos el D110, que también puede, y yo sé que nos estamos saliendo, aprovechemos a don Humberto el día de hoy. Hicimos el D110 porque teníamos un saldo a favor. Claro. Lo vamos a compensar, lo presentamos en el banco y ese D110 para que se tramite a nivel sistema del Ministerio de Hacienda dura toda la vida y yo siempre debo eso. Y sucede con personas que dicen, pero es que todavía me aparece, ¿qué tengo que hacer?
Sí, aquí eso es un tema de limpieza de saldos en Internet Banking. Se supone que una vez que termina el periodo fiscal, los saldos se limpian. Digo se supone porque me ha pasado que todavía aparecen del 2000 y Sí. pico saldos que no se van a pagar y siguen ahí en el Internet Banking. Entonces, para que le hagan esa limpieza, qué triste volver a decir lo mismo. Vamos a hacer un trámite por medio de Travi para que nos hagan Sí, esa sí. limpieza, porque no queda más. Ese contribuyente que tiene un saldo a favor y que va a pagar el pago parcial por la de 110 para que le apliquen ese saldo, muy probablemente le siga apareciendo en el Internet Banking Ujú. el monto a pagar por esos parciales. Entonces, al final de su liquidación va a tener que hacer un trámite si tributación no lo hace de oficio. Ok, pero por lo menos tenemos ahí el respaldo de enviar este de 110 sellado con el banco donde nosotros hicimos la cancelación y, y ya se va en el Travi. Y que cumplimos en Ajá. fecha, en fondo y con los montos a pagar. Ahora, muy interesante, si tomamos esos saldos a favor que tenemos que tomar muy en cuenta que no pueden ser de los últimos 3 meses antes de presentar la de 110. Es decir, si voy a presentar la de 110 en junio, estos saldos a favor tienen que ser de marzo de ese periodo hacia atrás, no hacia adelante. Es decir, marzo, abril y mayo no se pueden tomar en cuenta para esa autoliquidación o para esa declaración de 110. Don Humberto, antes de continuar ya con el tema y no distraerlo más, No, 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 no por importa. el momento, Todo esto es interesante. dice don Mario Gamboa, muy buenas noches, saludos a ambos, muy buen tema y gracias por la transmisión. Muchos saludos, don Mario. Entonces, don Humberto, si gusta, continuamos. Ok, cuando hablamos de la conciliación fiscal, para retomar nuevamente el tema, nosotros lo que hacemos es una verificación o un ajuste entre el resultado contable que sale de nuestro estado financiero, del estado de resultados, restándole las partidas de ingresos y gastos que disminuyen o aumentan la base imponible del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con la conciliación fiscal? Agarrando mi estado de resultados, quitándole o sumándole aquellas partidas tributables o no tributables para poder obtener un estado fiscal en el cual su utilidad me genere el impuesto a pagar durante ese periodo. Entonces, muy importante. Tocamos este tema de la conciliación contable porque es un requisito y es una obligación, y así lo establece el reglamento. Sin embargo, muchos contribuyentes no lo tenemos claro. Recordemos que esta obligación de tener esa conciliación fiscal nos va a permitir determinar el impuesto real a pagar y poderle justificar a tributación en caso de una visita o un requerimiento tributario qué fue lo que yo hice en el periodo X o Y. Muy probablemente en este periodo estén revisando todavía periodos anteriores y uno no tiene la mente fresca. Estas conciliaciones son el respaldo, es nuestro anexo a la declaración y como tal, este anexo tiene que ser clarito de qué es lo que estoy sumando, qué es lo que estoy restando, qué son los montos que realmente debo de tomar en cuenta y cuáles no. Entonces, esta conciliación sí es una obligación que todo contribuyente para planificar una excelente presentación del impuesto sobre la renta debe tener y debe cumplir. Y tendríamos que basarnos en algún tema legal, en alguna normativa para poder realizar esta conciliación contable fiscal. Realmente lo que tenemos en el reglamento son la obligación, como te lo mencionaba anteriormente, en el artículo 86 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta nos lo exige como tal. Tenemos esa obligación de preparar esa conciliación y identificar las diferencias. Pero no viene un machote así como que digamos, estado de resultados, le voy a hacer esto y esto y esto. Yo creo que cada contador en esto nos ponemos un poquito creativos para poder dejar nuestra huella en esto. Entonces sí es muy importante agarrar nuestro estado de resultados, restarle y sumarle las partidas correspondientes en cada uno de los lados, llámese ingresos o llámese gastos, y poder obtener la utilidad que al final sí voy a declarar el impuesto sobre ella. Sobre la renta. Ujú. Y en este caso, ¿qué sería una conciliación? Porque vimos la conciliación contable fiscal, pero Ujú. conciliación de cuentas contables. ¿Qué podríamos pensar? Porque todo esto conlleva una conciliación completa. Y me decía un día un chico, ¿pero qué es una conciliación? Bueno, es hacer una comparación entre dos cosas, puede ser una cuenta, movimientos, etcétera. En este caso, los Ujú. estados financieros, fiscales y los gerenciales, digámosle, Sí, 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 para sí. poder llegar a un tema de presentar la declaración. De hecho, que esta conciliación, cuando hablamos, una conciliación, la primera se le viene a la cabeza a la gente, una conciliación bancaria.
Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ese es el ejemplo más bonito. Vamos a comparar dos partidas o dos conjuntos de información diferentes, una que viene del banco y una que viene de mis datos contables, de mi contabilidad. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hago? Compararla, ¿para qué? Para detectar discrepancias, para detectar diferencias, para detectar dónde está ese punto negro en esa hoja blanca. Entonces, eso es lo que hacemos con una conciliación de cuentas contables. Ujú. Entonces, viene siendo justamente eso. Si una conciliación de cuentas contables, que es entre lo que yo tengo y otra partida, ahora una conciliación fiscal es lo que tengo versus lo que sí debo de presentar a tributación. Ahora, cuando hablamos de cuentas contables, usted se imagina que hay cuentas contables, la de bancos contra la del banco, cuentas por cobrar contra un estado de cuentas por cobrar, etcétera. Pero cuando hacemos la conciliación fiscal, no es que tenga una comparación en ese momento, sino más bien al contrario. Tengo un estado financiero completo, cuadradito con su estado de resultados. A su estado de resultados es al que le voy a trabajar. Entonces ahí le voy a quitar a mis ingresos, le voy a sumar a mis ingresos, le voy a restar a mis gastos y le voy a sumar a mis gastos las partidas que correspondan en cada uno de ellos. Y así voy a obtener esa utilidad final para poder tenerlo. Entonces, aquí la conciliación fiscal lo que nos va a dar es eso, la utilidad real a pagar por el impuesto que tenemos que generar en ella. Ok, estaríamos hablando que esta conciliación fiscal nos va a ayudar a presentar la declaración de renta. Diríamos que es la herramienta más factible para que poder declarar lo mejor posible. ¿Y quiénes tendrían que reportar esta conciliación fiscal? Aquí es donde viene el punto. Si la ley nos obliga a todos los contribuyentes, porque la ley está para todos los contribuyentes, ¿quiénes deberíamos de presentarlos? Todos los contribuyentes deberíamos de tener una conciliación fiscal al final de nuestro periodo. Y clarita. por eso tendríamos que tener una contabilidad. Por eso es importante la contabilidad. Yo sé que a veces cuando somos personas físicas, digo, es que lo mío es más chiquitico, yo lo llevo en suma y resta, o lo llevo aquí, le sumo esto, le resto mis gastos y ya lo tengo. Uno entiende, pero sí, conforme vayan creciendo, ya la situación también va creciendo y se van dando partidas importantes. Es bonito porque llega alguien y te dice, me gustaría que me ayudes con la parte contable, pero es pequeña. Yo hago como 5 facturas al mes. Pero no es eso, no son las facturas. Tenemos que manejar un montón de cuentas, la parte de bancos, la parte de inversiones, la parte de depósitos en garantía si alquilan, tenemos el tema cuentas por cobrar, si tienen inventario para sus facturitas, si son de servicios no, ¿verdad? Obviamente. Y ahí empezaríamos a hablar un montón de cuentas que tendrían que verse afectados en una contabilidad y que la gente cree que es así tan sencillo, porque hablemos de activos, voy a calcular la depreciación. Hablemos de seguros, hay que hacer una amortización, o sea, mejor no hay clases de cuenta acá porque no aplica. O una retagila a un cliente. Sí. Volvamos a repetir, ¿para qué sirve la conciliación fiscal? Para darnos realmente el resultado real del impuesto que yo debo de pagar. ¿Por qué? ¿Por qué es real? Te digo, cuando nosotros sacamos nuestro estado financiero, tenemos el estado de resultados que está amarrado con el estado financiero, suponiendo que está debidamente cuadradito, ¿verdad? Sí, está sí, lindo. sí, todo bonito. Ok, el estado de resultados nos va a dar ingresos menos costos, menos gastos financieros, menos gastos generales, menos gastos, nos va a dar la utilidad. Ajá. Pero precisamente esa utilidad no generalmente va a ser la misma que la utilidad fiscal. ¿Por qué? Porque aquí voy a restarle situaciones o le voy a sumar situaciones que son partidas tributables o no, lo cual va a hacer que mi utilidad sea diferente que la del estado de resultados. Y al ser diferente la utilidad, el impuesto va a ser diferente y va a estar clarito. Entonces, por eso es tan importante la conciliación fiscal, porque tenemos como objetivo ser una herramienta para darle un mejor resultado del impuesto a pagar, al final con esa utilidad obtenida. Ok, ¿y cómo iniciamos? ¿Qué es lo primero que debería de contemplar? ¿O qué es el checklist que debería contemplar a la hora de trabajar una conciliación? Nosotros podemos tomar varios puntos, pero vamos a empezar de lo primero. Estado financiero. Ok. Entonces, lo primero es el estado financiero. ¿Qué comparo? El estado financiero. Ok, el estado financiero, ¿cómo está compuesto? En esta parte solo vamos a tomar 2 de los estados, el balance general y el estado de resultados. Y lo más importante, que esté cuadrado. Que mi estado de resultado al final me cuadre con mi balance general y que todo esté bien. Eso es el primer punto.
Lo segundo, el registro de depreciación del año. Y aquí recalco, del año. Porque me pasa que a veces el cliente lo que hace pasa, esta depreciación acumulada. No, necesito la depreciación determinada durante ese año. Y como tal, la determinación de los ingresos acumulables. Ahora sí, no me sume ingresos de periodos anteriores. No, sobre el periodo, ¿verdad? Por eso es que lo recalco, ingresos acumulables del periodo. Y obviamente la determinación de las deducciones autorizadas. Entonces, tenemos esos 4 puntos. Voy a aclarar el último punto, que son las deducciones autorizadas. Aquí hablamos de depreciación, hablamos de amortización, hablamos de provisiones, que son las autorizadas, pero que tienen también su asterisco. Entonces, una vez que yo tengo esas 4 cosas, aquí es donde empezamos a jugar. Y esa es la parte bonita. Esa es la parte bonita, el checklist. Y que usted todo lo tiene que tener bien bonito para la contabilidad. Humberto, ingresos acumulables. ¿Podríamos tal vez definirlos un poco? Cuando hablamos de ingresos acumulables, la gente me dice, oh, acumulables y me suman 3 periodos. Bueno, los acumuló, sí, de veras. No lo sumen. No, entonces cuando hablamos de los ingresos acumulados es el total de ingresos del periodo fiscal. Los ingresos que obtuvimos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Esos son los ingresos acumulados del periodo. No son ni 6 meses, ni 3 meses, ni 8 meses, no, son los 12 meses. Ay, es que estos ingresos, no son muchos en enero, entonces los voy a quitar. No, son los ingresos que están desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Esos son los ingresos acumulables. Ok, y los gastos, las deducciones autorizadas, hablamos hace un momento de depreciaciones, amortizaciones, intereses. Okay. Que son, digamos, esos son los ejemplos más claros y tal vez que son los más sencillos. Cuando hablamos de provisiones, la ley del impuesto sobre la renta define que los gastos deben de ser causados en el periodo fiscal. Y muchas empresas tenemos la costumbre de hacer la provisión mensualmente y trasladando a la cuenta que corresponde a reservas mensualmente. Pero realmente esa provisión como tal no es permitida tributariamente, solo el gasto efectivo realizado por las provisiones. Llámese aguinaldo, llámese cesantía, llámese preaviso o vacaciones, que todavía hay empresas que seguimos haciendo o siguen haciendo, pero en ese tipo de provisiones, por lo cual tenemos que incurrirlas o tenemos que excluirlas, o quitarlas de eso como tal y traer el gasto real. El caso, digamos, vamos a hablar de la cesantía. Yo si hago mi provisión de cesantía sobre todos mis empleados, cargo el gasto, va a la cuenta reserva, pero cuando hago la declaración en mi conciliación fiscal, tengo que darle vuelta a ese monto porque el monto no es tributable y traerme de la cuenta por pagar realmente los montos de cesantía que sí pagué durante el periodo y traerlo como gasto. Entonces, ¿ves? Esa es una partida o ese es un ejemplo claro de los movimientos que tenemos que hacer. Ahora, muy importante, estos movimientos se hacen en la conciliación fiscal. No implica que usted tiene que hacer un asiento contable y afectar su contabilidad. No, es una conciliación donde encontramos partidas y diferencias que nos van a dar como resultado el impuesto a pagar. Ahora, las depreciaciones. ¿Por qué depreciaciones? Me dirás, no, si la depreciación es un dato que aparece en la tabla como anexo del reglamento del impuesto sobre... Sí, tiene toda la razón, aparece ahí. Sin embargo, hay compañías que puede ser por su naturaleza, tienen un tipo de depreciación o de aplicación de depreciación diferente, que no está dentro del reglamento. Entonces, aquí venimos, igual les damos vuelta y hacemos los cálculos correspondientes a los 12 meses de la depreciación. Igual, con los intereses tenemos que tener mucho cuidado porque con la ley del fortalecimiento a las finanzas públicas se estableció una limitación sobre las mismas. Entonces hay un porcentaje que sí puedo tomar en cuenta como gasto, otro porcentaje que no. Entonces, eso es importante. Ya hablamos provisiones, hablamos de la depreciación y tocamos intereses. Y me gusta tocar este último porque tenemos gastos o ingresos no gravables. No me dedico a esto, pero vendí esto durante el periodo, no estoy autorizado a eso, pero hice una venta, entonces la saqué exenta, salió factura, no salió factura. Entonces, son movimientos que se dan, la mal llamada gastos varios, que meto ahí todo lo que no es tributable, o no sé cómo llamarlo, en algunos es una cuenta basura, pero igual no son gastos tributables. Hay que darle vuelta,
tenemos que tomar en cuenta que algunas empresas tienen también ingresos combinados, como son los ingresos propios del negocio y tal vez tienen alquileres, y estos alquileres pertenecen a rentas de capital, de los cuales también declaran mensualmente, entonces también se excluyen de la conciliación fiscal. Realmente hablar de conciliación fiscal es un mundo bastante amplio y hay mucha gama para poder tocar y tocar. Aquí estoy tocando pincelazos porque yo siento que ahorita me van a decir, me voy a pasar en tiempo, ¿verdad? Stop. Pero realmente la conciliación fiscal, eso es lo que nos viene haciendo. Restar y sumar aquellas partidas que sí son tributables que tengo y que debo de restar, tanto en ingresos como en gastos, y que realmente nos van a variar la utilidad del estado de resultados a una utilidad fiscal para poder calcular el impuesto real. No es que uno sea como insistente en este tema, pero si usted tiene su conciliación fiscal y tributación lo visita o le pide un requerimiento como tal, usted se está quitando un peso de encima. Si tributación te visita y no tienes una conciliación y no tienes que presentarle porque la memoria a veces nos falla en los últimos periodos hacia atrás, tributación simplemente lo hace de oficio y ellos hacen automáticamente la conciliación con los perjuicios hacia el contribuyente. ¿En cuáles? En que van a hacer los ajustes pertinentes y si hay un ajuste, hay sanción. Y si hay sanción, hay intereses. Entonces, como te digo, si usted hace las cosas planificadamente, con el tiempo requerido, no vamos a evitarnos todo esto. Obviamente, somos un mundo tributario bastante amplio de contribuyentes y esto no implica que mañana nos vaya a llegar tributación a todos, ¿verdad? Pero si tenemos la fortuna de pegarnos la lotería y nos hacen el requerimiento, estar preparados ante esa eventualidad y realmente evitar sanciones, intereses y angustias innecesarias. Y todo esto, en resumen, es orden, porque si nosotros empezamos mes a mes a llevar un control adecuado y identificar todas estas partidas que dice Humberto que podrían afectar nuestra conciliación fiscal, él estaba nombrando aquí ingresos por rentas de capital, ya pagué mi impuesto porque voy a meterlos dentro de la utilidad fiscal para el cierre Ese es el ejemplo más claro. Ese es el ejemplo más claro. Muchas compañías tienen esos dos, esa combinación y todavía la siguen incluyendo. Y cuando uno llega, no, esto hay que sacarlo, que esto es ingreso que usted ya declaró en su periodo. Y va a volver a pagar y todavía un porcentaje más alto. Y más alto, claro. Y hay que tener ese cuidado. A veces son pequeños cuidados y como dijiste, si uno tiene ese pequeño cuidado, es mucho el beneficio. Claro. Es muy grande. Dividendos. Tenemos ingresos por inversiones, donde también ya pude haber pagado renta. Esos son los ingresos que normalmente le decimos no gravables. Los extraterritoriales también es otro ejemplo. Sí. O sea, es que es eso, me vienen así 1, 2, 3 casos de situaciones que uno tiene que prestar atención para poder hacer una conciliación fiscal al día. Humberto, un ingreso no facturado es ingreso no gravable. Yo no he escuchado nada, no he escuchado esa pregunta. No, es una duda que tenía. Bueno, no existen los ingresos no gravables no facturados. Eso no existe. Apúntenlo, por favor. No escuché nada. Algunos otros ejemplos que podríamos ver con respecto a los gastos no deducibles, que también tendríamos que excluirlos en esta conciliación fiscal, porque vamos a ver, lo que decíamos ahorita de los ingresos es que esos ingresos no se contemplan en la utilidad fiscal porque voy a pagar más impuestos. Pero hay gastos que no van a ser deducibles, no son permitidos por ley y que si los metemos en la contabilidad para pagar menos renta, estaríamos incumpliendo. Es que verás que por eso es que la conciliación es tan importante y juega un papel. El estado de resultados como tal me va a dar una utilidad y esta utilidad va a una serie de movimientos, llámese gastos, que son permitidos por la empresa. Ajá. Vamos a hablar de la cuenta de gastos varios, gastos de representación tal vez excesivos, fiesta de fin de año, etcétera, etcétera. Sí. Es que a veces recordemos que así como la creatividad está en otras áreas, también tenemos contadores muy creativos a la hora de ponerle nombres a las cuentas. Entonces, eso es a veces pecado y a veces nos pega duro. Pero esas partidas que realmente no son tributables son las que nosotros tenemos que sacar. Entonces, te decía, gastos varios, vamos a incluir por ahí una serie de partidas que tal vez sí la compañía lo necesita como un gasto porque fue aprobado por el gerente respectivo, como la fiesta de fin de año, vamos a darles alegría a sus empleados,
vamos a tenerlos contentos, le hacemos la fiesta, organizamos, es un gasto real para la compañía. Sin embargo, tributablemente, esta actividad de fin de año no es una actividad tributable porque no es necesario para X o Y razón. Sin embargo, ahí, ese es un ejemplo de una de las cuentas. Como te mencionaba, gastos varios, actividades. A veces los gastos de representación solo se llaman así, gastos de representación. Y como tal, son de las cuentas más preferidas por la parte tributaria porque de ahí se encuentra pescadito y gordito adentro, Ajá. ¿verdad? Así, esa es la carnita. ¿Por qué? Porque como son gastos de representación, a veces metemos el que cumpleaños, la Coca-Cola para el que la pizza para el empleado del mes. Incluimos muchas cosas a veces que no pertenecen a un gasto deducible como tal. Ujú. Entonces son cuentas que son revisadas. Y esa revisión, retomando nuevamente, esa revisión de esas cuentas, los cuales provocan un ajuste tributario, si tributación lo revisa, eso implica una sanción y un pago de intereses, ¿verdad? Claro que sí, y es en lo que no queremos incurrir. Al Pero final es eso, no queremos incurrir. Y uno lo que hace es recomendarles, la conciliación fiscal es una herramienta, es una ayuda, es para que usted tenga esa memoria que se le va a ir a uno, o tal vez no, pero es esa memoria en documental en caso de la visita, en caso de un requerimiento. claro que sí, pero todavía no vayamos al tema de las consecuencias porque tenemos varias consultas que quiero que revisemos. Nos dice don Mario Gamboa, y en los estados financieros eh, cu- toda esa información cuadre, es decir, que no hay alteraciones entre los estados financieros y la información anotada en el respectivo formulario de la declaración de renta. Me imagino que, bueno, no me queda muy profundo, pero digamos que su En realidad estado es de un resultados. comentario. Ajá. Ah, bueno, no, entonces estamos de acuerdo. Claro que sí, porque yo creo que él dice que todo tiene que cuadrar. Y estaríamos hablando de los estados financieros, de la declaración y de la conciliación. Bueno, para ese comentario, digamos que todo debería de cuadrar, debería ser. Sin embargo, como te digo, hay partidas o hay cuentas autorizadas por la gerencia que no son gastos tributables o no son deducibles de impuesto de renta. Y si hay un porcentaje de empresas que le cuadra así, Ajá. excelente porque lo tienen cuadradito, pero sí se da en muchas otras, como te digo, ingresos que tal vez porque tienen dos tipos de ingresos diferentes, o porque la compañía no se dedica a la venta de un automóvil y lo vendió como tal, o porque hay razones, muchas razones del por cual tengan un ingreso no gravable y por lo cual tengan también gastos no gravables. Perfecto. Nos dice José Araya, el monto depositado en la caja, a la caja, perdón, por concepto de fondos de capitalización laboral, no lo rebajamos en la conciliación fiscal. Estamos hablando de capitalización laboral y este es un monto que nosotros le pagamos a una entidad financiera para que lo guarde para los empleados cuando ya se retiran de la Ese empresa. es un monto adicional a lo que ya tenemos. En buena teoría, no sé, es una retención que me imagino le hacemos a un Ajá. empleado y como tal el empleado también aporta y el patrón aportará y me imagino que así estará en su reglamento interno para poder tener esa salida y poder tener sus ahorros, etcétera. Pero como tal, desgraciadamente sí estaría fuera de la conciliación Sí. fiscal. Perdón, nos dice don Mario Gamboa, en la Ujú. declaración del impuesto sobre la renta, en relación con el D-101, eh, lo importante es que el borrador y todos los documentos con ella relacionados queden guardados, bien recopilados y en las cuentas registradas toda la información que sea clara y expedita. De hecho, que como lo decíamos desde el principio, la memoria de nosotros puede ser muy flaca a como Sí. puede ser muy buena. Sin embargo, si usted tiene la documentación que le dé soporte a la declaración en su conciliación fiscal, en sus movimientos, y esto va a ser grandioso para cuando nos lleguen a visitar o aunque no nos visiten. Que no nos visiten. Siempre es importante mantener ese orden y tener toda esa documentación anexa realmente es lo que nos va a dar respuestas en caso de. Y tenemos que guardarlo, o sea, no es Claro. porque queramos hacerlo, es porque nos van a pedir toda esta información. La conciliación no es algo antojadizo, no fue algo que Sí. se le ocurrió al contador que está sentado acá y dijo, vamos a hacer conciliación. No, lo dice el reglamento de ley, lo aplican y debemos de aplicarlo. Y como tal, o sea, que hago la conciliación, pero ¿cómo la hago?
a mente. No, también tienen que No. quedar los soportes, tienen que quedar la documentación necesaria, junto con los borradores, como lo decía este colega, de la D101. Perfecto, nos dice Flori Ramírez, buenas noches. Un activo totalmente depreciado, un equipo, se decide vender para repuestos, pero no es nuestra actividad vender ese tipo de equipo. Se clasifica como ingreso no gravable, ¿correcto? Es correcto. No nos dedicamos a eso, nuestra actividad comercial no está registrada ante tributación como tal. Es una eventualidad. Ok. Nos dice José Araya, tengo entendido que las capacitaciones brindadas a los funcionarios únicamente son deducibles las que no permiten generar o aumentar los ingresos. ¿Estoy en lo correcto? Es para fines tributarios. Sí, están a correcto. Las capacitaciones tienen que estar de acuerdo para la generación de ingresos. De ingresos. En realidad dice la normativa tributaria que tienen que ser gastos útiles, pertinentes y necesarios para el giro de la actividad e inclusive aquí la interpretación es que es para generar ingresos. Correcto. Entonces siempre nos van a evaluar este tema. Nos dice don Maynor Castillo, al seleccionar los gastos no gravables, al final podría verlo como un retiro de dividendos. No debería verse de esa forma. La verdad que no, porque si estoy retirando un gasto no gravable dentro de mi conciliación y estoy dejando el soporte del gasto que estoy haciendo, no tiene por qué ser un movimiento de dividendos, aparte que no estás afectando el patrimonio, estás afectando gastos como tal. En realidad sí es un gasto y cuando nosotros digamos cuál es la utilidad de la empresa para en el futuro de repartir dividendos hay que contemplarlos. Claro. Pero si le ponemos ese nombre como retiro de dividendos, tendríamos que pagarle renta a Hacienda el mes siguiente que retiramos ese gasto o que pagamos ese gasto, ¿verdad? Correcto, Entonces correcto. no deberíamos, tendremos que tener un poquito ahí de cuidado. Humberto, tal vez para ir terminando con este tema tan bonito, hablemos de todas las consecuencias que tenemos. Esto es como toda la parte tributaria. El contribuyente tiene una serie de obligaciones y responsabilidades. Yo no me inscribo para nada más decir pertenezco a Hacienda como un club, como un fan club. No. Yo me inscribo porque tengo obligaciones y responsabilidades las cuales debo de cumplir. Para eso tenemos una serie de leyes y reglamentos que fortalecen ese conocimiento para poder cumplir con esas responsabilidades. Ahora, como les decía, la conciliación fiscal es parte de esas obligaciones y responsabilidades que nosotros tenemos y como tal tenemos que cumplirlas, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo no realizo la conciliación y esos ajustes fiscales de ingresos no gravables o gastos no deducibles y etcétera? No los contemplé porque no la hice. Te visitó tributación. Ajá. Te llegó lo que no querías, ¿verdad? Llegó tributación, te pidió la información, Sí. no la tenías, ellos proceden a hacer la conciliación, generó ajustes, estos ajustes generan sanciones y pago de intereses por las sanciones respectivas en el plazo que tengan que hacerlo. Ahora recordemos que estos ajustes que ellos harían los hacen de oficio y como tal, cada uno de los ajustes que se vean involucrados en su trámite tributario va a generar justamente una sanción. Y esa sanción en intereses por el plazo correspondiente. Ok, y no tenemos que tener, o sea, ¿para qué ponernos en riesgo si podemos hacerlo, como decía el tema del día de hoy, en forma preventiva y culminando con un éxito en nuestra información financiera, contable y tributaria, ¿verdad? Algunas cosas tal vez, don Humberto, que queramos recordarle a la gente que no olvide en el cierre fiscal, por ejemplo, ya que ya estamos empezando. Sí, estamos, como lo decíamos al principio, a 2 meses y medio Ay, sí. de cierre fiscal actual y más 2 meses y medio para la preparación de esa autoliquidación de la D101. Tenemos que tener mucho cuidado con los movimientos que hacemos. En antaño estábamos acostumbrados a hacer facturación los últimos días. Tratemos de tomar en cuenta que si hacemos algo así podemos afectar otros impuestos como el IVA. Acuérdese que toda la facturación ahora es electrónica. Me mencionabas ahora hace un poco una venta de un producto que no tiene factura. No, o sea, eso no lo escuché. De eso no quiero saber. Entonces sí tener ese pertinente, ser pertinentes,
colocar esa planificación, esa planeación lo más pronto posible, hacer la conciliación, no cuesta nada, dejar la documentación soporte, el borrador de la de 101 con su documentación. Esto es un anexo tributario, parte de, y como anexo no es que lo tenemos de presentar en la declaración, no, pero es nuestra obligación mantenerlo a mano. Tratar de ser lo más ordenados posibles y tener esta conciliación realmente nos va a facilitar y nos va a evitar sustos, congojas, sanciones y pago de interés. Claro que sí. Humberto, muchísimas gracias. Yo creo que el tema quedó clarísimo. Van a haber muchísimas preguntas posterior, pero estamos preparándonos porque estamos a tiempo todavía. A tiempo de revisar, agarrar este checklist, confrontar la información, decir un simulacro de cierre fiscal, por ejemplo, y llegar a la conclusión, una, de que todo nuestro trabajo se encuentra hecho correctamente, o dos, que todavía estoy a tiempo y tengo estos 2 meses y medio, dice don Humberto, para poner al día todo y decir, mira, se me olvidó este tema de esta amortización. Correcto. O algo que realmente sí nos afecte, así que aprovechen, pongan todo al día, asesórense correctamente, gracias a Dios tenemos profesionales muy buenos a nivel nacional y así aprovechamos y le damos ese trabajito extra a todos los que necesitan para cierre fiscal. ¿Algo que quieras concluir? Con esto, bueno, el mundo fantástico de la contabilidad nos tiene muchos vértices y entre eso la parte tributaria tal vez es la parte más delicada porque nos genera mucha obligación y obviamente el temor del contribuyente como tal. Siempre hay que recomendar que hay que hacerlo lo mejor posible. Tenemos tiempo, estamos como les decía 2 meses y medio de este cierre fiscal. Verificar la información que vamos a presentar, tener los soportes necesarios. Y así vamos a obtener un éxito y una verdadera conciliación fiscal saludable al final de ese periodo. Y estas fueron las pautas para poder garantizar un éxito en su planeación de conciliación contable y fiscal. Don Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos, realmente clarísimo, bello, divertido, y yo creo que así debería ser todo en la contabilidad. Y a todos ustedes, que Diosito los acompañe y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.